Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Capmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 5 de junio de 2019, en este episodio que vamos a dedicar a hablar sobre la fibrilación auricular. Estamos en el episodio número 109. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien en este miércoles. Empezando ya, como decíamos ayer, la semana, ¿no? Del mes de junio, media semana ya. Y hoy vamos a hablar sobre esta enfermedad, sobre la fibrilación auricular. Pero antes de hablar de esta enfermedad cardíaca, dejadme, como siempre, recordaros que podéis seguirnos en la página de web de Facebook. Si estáis en Facebook y buscáis misderechos.club, ahí veréis que tenemos una página. Y también tenemos un grupo en Facebook, grupo misderechos.club. Lo buscáis en Facebook, que ahí encontráis una comunidad de más de 300 personas que comparte sus inquietudes, sus reclamaciones de derechos en relación a la salud, etcétera, que seguro que os puede resultar de ayuda. También sabéis que nos podéis seguir a través de YouTube. Estos podcasts los tenéis disponibles tanto en las plataformas de iTunes como de iVoox. Y además de escucharlo, pues podéis también verlo a través de YouTube, en el canal de Mis Derechos Club, ahí lo podéis ver. Y recordaros también que podéis suscribiros en nuestra página web, si entráis en misderechos.club, ahí podéis escuchar también todos los episodios y podéis dejar comentarios para hacer preguntas, etcétera. En esa misma página web también podéis registraros, es totalmente gratuito, dejáis vuestro nombre y vuestro correo y iréis recibiendo todas las novedades que vayamos presentando. Así que, dicho ya esto, si os parece, podemos ya dar paso a iniciar la parte para hablar sobre la fibrilación auricular. Bien, la fibrilación auricular es una enfermedad, una arritmia cardíaca, y para hablar de la misma os recuerdo que en el episodio número 89 del podcast hicimos una entrevista al doctor Villacastín para hablar de las taquicardias, de las bradicardias, y os puede resultar muy interesante el escuchar también esa entrevista, que pues entre otras cosas se habla también de la fibrilación auricular. Bien, vamos con la definición. La fibrilación auricular simplemente es una alteración del corazón y es lo que se conoce como la arritmia. Es la arritmia más conocida, ¿no? La fibrilación auricular. Y en este sentido hemos de tener en cuenta que lo que se produce es la fibrilación, quiere decir que es como una vibración del corazón, el corazón como vibra, y eso altera el ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo siempre tiene que ir siendo el mismo, pues si no hay... El ritmo solo debe cambiar en situaciones de reposo, ¿no? Es decir, cuando dormimos, pues nuestro ritmo cardíaco baja, y también cuando estamos en reposo, pues tenemos un ritmo pues entre 60 y 100 pulsaciones más o menos. Y cuando hacemos esfuerzo físico, pues evidentemente el ritmo cardíaco sube, ¿no? Y eso es como debe ser. Pues hay personas que sufren de esta fibrilación auricular, que lo que hace es que hay una pequeña vibración y que esto puede ocasionar, entre otras cosas, la formación de coágulos de sangre en el interior del corazón, y que cuando hay el vaciado de la sangre del corazón, ¿no? Pues puede hacer que esto vaya pues a las arterias del cerebro y puedas tener un ictus, que es una lesión pues importante cerebral, o en otras localizaciones, ¿no? Unas embolias arteriales que se puedan tener. Entonces se debe vigilar mucho esto. La fibrilación auricular, hay de varios tipos, de 4 o 5 tipos, pero básicamente las 3 más importantes y que yo os voy a hablar y que podréis ver en los informes, a lo mejor que tengáis el cardiólogo, es que la fibrilación auricular paroxística es aquella que es de breve duración, que dure pues una semana más o menos, unos 7 días, y que aparece y desaparece de forma instantánea. Es decir, tienes esa fibrilación auricular, esa alteración del ritmo cardíaco, pero tal y como aparece, desaparece, ¿vale?
Luego hay la persistente, fibrilación auricular persistente, que es aquella en que por sí sola no desaparece, que dura más de 7 días y que necesita pues el hecho de tener un tratamiento médico, farmacológico o una cardioversión eléctrica o algún otro tipo de tratamiento que ahora veremos. Y por último tenemos la fibrilación auricular crónica, que es aquella que es de larga duración y que es un tipo de arritmia que incluso con medicamentos y que tampoco con una cardioversión pues se consigue controlar esa arritmia, ¿vale? Hay otros tipos, hablan en algunos sitios de permanente y demás, pero estos tres son básicamente los más importantes. Los síntomas, alguna puede ser asintomática, La fibrilación auricular puede decir que a lo mejor no tienes síntomas y tienes una fibrilación auricular, pero en muchas ocasiones sí que existe, sí que se tiene. ¿Y los síntomas cuáles son? Pues los síntomas son tener palpitaciones, latidos anormalmente rápidos, ¿no? Puedes tener pues falta de aire, debilidad en ejercitarte, pues dolor en el pecho, mareo, cansancio, estar confuso. Entonces, este tipo de síntomas son propios de la fibrilación auricular y hemos de tener en cuenta que este tipo de patologías también se puede asociar con otras, como la diabetes, como alguna otra patología cardíaca, ¿no? Con la cardiopatía isquémica, con una serie de patologías cardíacas que pueden agravar esta clínica y que muchos de esos síntomas no quiere decir que se tengan que tener todos, pero a lo mejor se compartirán no ya por la fibrilación auricular, sino por otra enfermedad que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cuáles son las causas, ¿no? O los factores de riesgo de poder tener una fibrilación auricular? Pues bien, como factores de riesgo hemos de destacar de forma importante la hipertensión. La hipertensión puede provocar esta fibrilación auricular. Si tenemos una tensión más alta, pues, insisto, puede pasarnos con más facilidad un proceso de fibrilación auricular. También, pues, enfermedades cardíacas primarias, lo que decíamos antes, ¿no? Si tenemos una estenosis mitral o insuficiencia mitral o una miocardiopatía o algún tipo de cardiopatía congénita o alguna cardiopatía isquémica, pues es normal que podamos acabar desarrollando esta enfermedad. También patologías pulmonares, además de las cardíacas, pues si tenemos neumonía o si hemos padecido cáncer de pulmón o una embolia pulmonar o sarcoidosis, etcétera, este tipo de enfermedades pulmonares también hace que tengas más riesgo de poder tener esta enfermedad. El consumo de alcohol excesivo, ya sabemos que no es bueno para nada, pero que en este caso pues, puede llegar a provocar esta fibrilación auricular. El hipertiroidismo también puede dar lugar a una fibrilación auricular. Y después ya, pues, los antecedentes familiares, ¿no? Pues dicen que en ese sentido tienes un 30%, ¿no? En los casos de fibrilación auricular, ¿no? Pues el 30% de los casos tienen antecedentes familiares. Y se dice que puede ser que haya algún tipo de mutación genética que podría estar implicada en esto. Tampoco es un número muy relevante, pero bueno, también se tiene que tener en cuenta esos antecedentes familiares. Bien, ya hemos explicado qué es la fibrilación auricular. Insisto que en el episodio en el que entrevisté al doctor Villacastín, en el 89 que os decía, pues lo explica muy bien todo el tema de las arritmias y que podéis dirigiros al mismo, que será pues, mucho más fácil de que lo entendáis que si os lo explico yo. Y entonces lo que queríais ir al diagnóstico. El diagnóstico se hace mediante algún tipo de prueba y estos tipos de pruebas, ¿cuáles suelen ser las más habituales? Pues tenemos la electrocardiograma, ¿no? Que es el que si vamos al médico de cabecera nos lo van a poner, ¿no? Con los electrodos y van a medir ahí pues ese electrocardiograma y se ve si hay alguna alteración o no del ritmo cardíaco. También existen otros tipos como los Holters, en los que se está 24 horas o más tiempo haciendo estos estudios, pues se va registrando en el aparato y lo llevas en el bolsillo o en un cinturón y se va registrando tu ritmo cardíaco durante todo el día. Y tenemos más pruebas, ¿no? El ecocardiograma, análisis de sangre, pruebas de esfuerzo, radiografías de lo que es el tórax para ver los pulmones y el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas pruebas ayudan a poder llegar a ese diagnóstico de la fibrilación auricular al doctor que nos está visitando. En cuanto a los tratamientos médicos, ¿qué hacer cuando pues, te diagnostican fibrilación auricular, ¿no? Pues el cardiólogo tiene varios métodos, ¿no? Varias técnicas que puede utilizar terapéuticas. En este sentido puede utilizar pues, una cardioversión, puede utilizar unos fármacos también, es decir,
pues, fármacos que son antiarrítmicos, y también se pueden hacer procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo la ablación, etcétera. En cuanto a lo que tienen que tener en cuenta siempre los cardiólogos y demás, es que se mide siempre que los objetivos sean los siguientes. Por un lado, restablecer el ritmo y controlar la frecuencia cardíaca. Por otro, prevenir los coágulos sanguíneos. Y por último, reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Vamos a la última parte, la parte final del episodio de hoy, que es hablar sobre los derechos que puedes tener, ¿no?, en relación con una incapacidad permanente o una discapacidad. Hemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, la incapacidad permanente total se puede reconocer en aquellas profesiones que tengas que hacer un esfuerzo físico, de carácter moderado o intenso, y se va a dar siempre que haya una clasificación funcional en este sentido de la NIA del grado 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que se tenga, y hay de haber pues también se puede utilizar la prueba de estrés, en lo que veíamos antes, esa prueba de esfuerzo, pues que se llegue entre 4 y 9 METs es lo que se suele utilizar, ¿vale? Entonces, si tenemos esto que estamos comentando, es decir, que el informe de la clasificación funcional del cardiólogo es de la NIA es en grado 2, y que en una prueba de esfuerzo a lo mejor llegamos entre 4 y 9 METs, pues en ese sentido pues, nos podrían reconocer una incapacidad siempre y cuando fuera de una profesión que requiera esfuerzo físico, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que la fibrilación auricular, una vez se ha tratado, en principio no provoca limitaciones funcionales. Entonces tendría que haber alguna otra patología cardíaca o demás que pudiera provocar una insuficiencia cardíaca, o que los episodios fueran muy frecuentes para que se reconozca exclusivamente por esta fibrilación auricular. Grado de la incapacidad permanente absoluta, pues como en todas las cardiopatías pasa lo mismo que veíamos antes. Si para la incapacidad permanente total nos piden una clase funcional de grado 2 de la NIA, de la New York Heart Association, pues en la incapacidad absoluta se nos exige que sea de 3 o 4, y que la prueba de esfuerzo esté entre 2 y 4 METs, ¿vale? Entonces se dirá que cuando se está en esta situación, pues se entiende que tienes lo que se llama disnea a cualquier tipo de esfuerzo mínimo, ¿vale? Es decir, que al mínimo esfuerzo ya te cansas, y como te cansas ese mínimo esfuerzo, pues prácticamente no puedes ni andar 100 metros, y que eso hace que sea imposible no ya solo hacer tu profesión habitual, aunque no requiera esfuerzo físico, sino no poder hacer ningún tipo de profesión habitual. Y por último, destacar el tema de la discapacidad. En cuanto a la discapacidad, hemos de tener en cuenta que en esto está valorado por el Real Decreto, que es el 1971 del 1999, y que se regula el procedimiento de declaración de un grado de discapacidad. Pues bien, en este caso se regula también la fibrilación auricular, y tenéis que ir al capítulo número 5 para poder saber pues, cuándo se reconoce y qué grado de discapacidad se puede reconocer por una fibrilación auricular. Dicho esto, quedan claras pues, estas partes, ¿no? Resumiendo un poco, hemos visto el diagnóstico, hemos visto los síntomas, los factores de riesgo o las causas que pueden dar lugar a una fibrilación auricular, el diagnóstico, cómo se llega al diagnóstico con las pruebas que hemos visto, y los tratamientos. Es importante destacar que no os lo he comentado, que los tratamientos serán distintos en función del tipo de fibrilación auricular que tengamos. Ya hemos dicho que en esta paroxística, pues lo habitual es que no haya ningún tipo de tratamiento farmacológico y demás, que en otras, ¿no? Pues en la fibrilación auricular más de carácter que hemos visto persistente o crónica, ahí sí que será importante el tratamiento que nos pueda dar el médico, y yendo pues probando pues con cardioversiones o antiarrítmicos primero, y que en esos casos en los que a lo mejor el tratamiento no funciona, pues se vaya más a temas quirúrgicos como la ablación, o cuando así sea más oportuno según lo que nos diga nuestro cardiólogo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, y si tenéis preguntas, ya sabéis, las podéis formular, y en los próximos episodios de Contestamos a Preguntas las iremos resolviendo. Que tengáis un feliz miércoles, y nos vemos de nuevo aquí el próximo martes en un nuevo episodio de misderechos.club. ¡Feliz miércoles!